Saludos cordiales, buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. La Asamblea Nacional, que se elegirá el próximo 20 de agosto, tendrá año y medio de actividad, de funciones. Una ley toma aproximadamente un año en ser aprobada, siempre y cuando no haya tropiezos. De modo que las promesas y ofrecimientos de los candidatos al Parlamento muchas veces pueden sonar a demagogia y engaño. No habrá tiempo para tanta maravilla que ofrecen. Sin embargo, hay temas fundamentales que deben ser atendidos. Fenómeno del niño, seguridad, corrupción, empleo, seguridad social, salud, etc. Hay el riesgo de repetir una asamblea como la cesada hace poco más de un mes. El Ecuador reclama nuevas caras y también, por cierto, experiencia probada y con méritos. Nuestros invitados de esta noche aquí en el estudio principal de Teleamazonas: Lucio Gutiérrez, candidato a la Asamblea por Sociedad Patriótica; Elsa Guerra, candidata a la Asamblea por el Partido Socialista. Saludo en Guayaquil a Vicente Tayano, candidato a la Asamblea por el PSC. Nos acompaña en el estudio en Quito Natalie Pernet, candidata a la Asamblea por Actuemos 823. A esta hora saludamos a Daniela Valencia, que nos acompaña en esta emisión de Hora 25. Buenas noches, Andrés, amigos. Así es, el Ecuador cumplió un mes y una semana sin contar con el órgano que ejerce la función legislativa. La Asamblea Nacional disuelta concluyó sus funciones con una aceptación de tan solo el 4,3%. Con nuevos integrantes para un periodo corto de un año y medio, ¿logrará reivindicar a esta función? ¿Cuáles son las expectativas y retos para la nueva Asamblea? Lo veremos en el siguiente reportaje. El Ecuador afronta una pausa en su función legislativa con la esperanza de integrar una nueva Asamblea Nacional que, fuera de los conflictos políticos, se dedique a trabajar y a recuperar la confianza de la ciudadanía. He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional. Aquella que fue disuelta hace 36 días culminó su periodo de forma anticipada con una imagen negativa que alcanzó el 95,3%. ¿Por qué se afectó su credibilidad? A más de escuchar frases tan desatinadas como la de roben bien de Rosa Cerda. Si roben, roben bien. Estos se me llevan el santo y la limosna. O exlegisladores como Luis Almeida quejarse del sueldo de 4.700 porque en una semana se les acaba. La ciudadanía tuvo que evidenciar una división entre partidos que derivó en 24 asambleístas que se declararon independientes o cambiaron de movimiento. A esto se suma que, de acuerdo al Observatorio Legislativo, de los 573 proyectos presentados en el periodo 2021-2023, el 10% fueron aprobados por el Pleno de la Asamblea en segundo debate, un 5% se publicó como leyes de la República, 9 proyectos no recibieron calificación tras más de 100 días de presentación, impidiendo su discusión y trámite, 16 fueron negados por el CAL. La labor de fiscalización y los constantes roces políticos no se hicieron esperar. En los casi 2 años de periodo se presentaron 22 solicitudes de enjuiciamiento político. Se censuró al ministro del Interior, Patricio Carrillo, y a la ministra de Salud, Jimena Garzón, pero varios quedaron pendientes. El proceso en contra de 3 consejeros nacionales electorales, también el de 3 vocales del Consejo de la Judicatura, el del entonces ministro de Transporte, Darío Herrera, al ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, al ministro del Interior, Juan Zapata, y al procurador general, Juan Carlos Larrea. En cuanto a las normativas pendientes, está la de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución para que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía en seguridad interna, la reforma a la Ley de Seguridad Social, la de Seguridad Privada y la de Gestión de Riesgos. Además, temas tan cruciales como los acuerdos comerciales firmados por el gobierno con China y Costa Rica tendrán que esperar la instalación de la próxima Asamblea para ser aprobados. En definitiva, por encima de sus intereses personales, esta vez el legislativo deberá sintonizarse con las necesidades de la ciudadanía. Y claro, las calificaciones de esa asamblea que fue cesada han sido muy bajas. La posición de la población frente a la actividad desarrollada por ese parlamento es sin duda
una posición de crítica y cuestionamiento. ¿Qué hacer para mejorar una asamblea, para tener una buena asamblea? Buenas noches. Buenas noches, gracias por esta oportunidad. Realmente un honor estar aquí con dos, además de bellas damas muy capacitadas para trabajar en beneficio de todos los ecuatorianos. Creo que aquí hay una responsabilidad compartida. Primero, las organizaciones políticas debemos colocar gente honrada, gente con experiencia, gente con patriotismo, gente que vaya a la Asamblea a trabajar en beneficio de todos los ecuatorianos con leyes, como nosotros hablamos, que permitan actuar con mano de hierro, pero dentro de la ley. Y ustedes, amables electores, ya no voten pues por los mismos vagos y ladrones de siempre. Ya no voten por aquellos que fueron cesados de la última Asamblea Nacional justamente por la ineptitud. Tenemos que votar por gente nueva, por gente honrada, por gente que vaya, repito, a trabajar en beneficio de los ecuatorianos. Se puede probar, se puede presentar, ofrecer lo que sea, Vicente, pero lo que habíamos señalado en la presentación, el periodo es muy corto. Por favor, adelante. ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches, gracias por la invitación. Un saludo para el panel y para quienes siguen la entrevista. No hay otro camino que una agenda de trabajo absolutamente clara. Las prioridades: seguridad, empleo, atender el fenómeno del niño. Es imposible que aún no exista un marco regulatorio en materia de riesgos, educación e indiscutiblemente salud. Son temáticas posibles de tratar en 14 meses, pero el desafío está en trabajar en base a lo que ya existe. Hay un banco de proyectos de los cuales hay que rescatar y priorizar. Por ejemplo, la ley de riesgos, que está prácticamente lista para encauzarla, y sin duda alguna, acuerdos elementales que estén directamente conectados con las necesidades ciudadanas, Andrés, es el camino para poder dar resultados en 14 meses. Esto es fundamental, Nathalie, saber si se pueden aprobar estas leyes. Lo que ha dicho Vicente es verdad. Hay algunas que ya están avanzadas, que están ya incluso en trámites finales. Pero ofrecer lo que sea tampoco en una campaña, pues. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, sí. Buenas noches con todos quienes hoy nos acompañan desde su casa y buenas noches con el panel. Sin duda alguna, no podemos ofrecer lo que no se va a cumplir. Ecuatorianos, no se dejen engañar. Esta es una asamblea de transición. Esto es un poco como cuando usted pone pausa a una serie y después de 2 semanas regresa a verla y pone play. Eso es lo que va a suceder con la Asamblea Nacional. No empieza de cero. Se puso en pausa y pasa a tener play. Por eso nosotros hemos trabajado en un inventario legislativo, tomando en consideración los proyectos que están en segundo debate, los proyectos que están en primer debate, para poder llegar a consensos, porque el deber de un legislador y la eficiencia de un legislador no es presentar 70 proyectos de ley. La eficiencia de un legislador y lo que se espera de esta nueva asamblea es que pueda llegar a consensos, a acuerdos y trabajar con lo que tenemos disponible, porque en 18 meses, solamente para comentarte, no podemos tener gente improvisada que no sepa ni siquiera en qué pisos quedan las comisiones o que para que entiendan cómo hay que votar, ya les dieron diciendo cómo hay que votar porque no saben cómo se conforma una comisión. Pero tampoco conviene a aquellos que ya han estado mucho tiempo y no han hecho nada. Por supuesto, Andrés. Este es el momento de no tener gente improvisada. Y cuando hablamos de gente nueva, nos dicen, ¿cómo gente nueva pero con trayectoria? Usted tiene la capacidad de averiguar sus candidatos qué estaban haciendo hace 4, hace 5, hace 3 años. Vea la trayectoria, que una cara nueva no es sinónimo de una cara sin experiencia. Elsa, lo que ocurre es que hay unos asuntos de prioridad y urgencia nacional. Por plantear uno, el fenómeno del niño. Es necesario estar listos para enfrentar, para tener un cuerpo legal que permita resolver y atender la emergencia. Definitivamente, buenas noches, querido Gracias, Andrés. sí. Gracias por la gentil invitación. Yo creo que hoy tenemos la gran oportunidad de votar por personas diferentes para no ser la pausa, sino el cambio y la transformación que necesita nuestro país. Estamos cansados de esa Asamblea Nacional del menos del 5%, donde gran parte de ellos enriquecieron sus bolsillos y no resolvieron los grandes problemas. Es inconcebible que no tengamos una ley de gestión de riesgos que pueda enfrentar el tema del fenómeno del niño, y sin duda alguna va a ser una de las primeras acciones que hagamos cuando lleguemos justamente a la Asamblea Nacional. Yo creo que lo más importante es que pongamos sobre la mesa las necesidades, no de la gente, de ciertos sectores políticos, sino del pueblo ecuatoriano. Es que eso ocurrió en la anterior Asamblea, que la Asamblea le dio la espalda al pueblo y más bien estaban preocupados de sus afanes, de sus intereses, de sus
condiciones incluso legales en las que están muchos dirigentes. Ya no podemos aceptar, por ejemplo, que tengamos asambleístas con problemas, por ejemplo, en el sistema de justicia, por violencia de género, por temas de corrupción, por denuncias de compra o venta de puestos. Eso no va más. Por eso es que hoy es necesario tener una agenda clara que signifique varias cosas. Primero, eficiencia. Es necesario ser eficientes, no podemos demorarnos meses y meses en la aprobación de leyes. Este año, 4 meses, también se enfrenta a una de las principales crisis económicas, políticas y sociales que tiene nuestro país. Y necesitamos dar respuestas urgentes frente a ¿qué? Frente al tema del fenómeno del niño, porque quienes sufren las consecuencias, las poblaciones más empobrecidas de nuestro país. Pero también sobre los temas de seguridad ciudadana, sobre los temas de desempleo y falta de oportunidades. ¿Qué está pasando ahora? El 60% de los ecuatorianos no tienen la posibilidad de cubrir la canasta básica familiar, los jóvenes no acceden a espacios laborales y por eso es que en los últimos 4 años hemos vivido una de las mayores olas de migración irregular en nuestro país. Ok, vamos a hablar un poco más adelante de los proyectos. Quiero ir con Vicente y aquello que acaba de señalar Elsa, que es preciso eficiencia. Claro, eso planteamos y exigimos todos, pero hay que hacer buenas leyes. No cantidad, sino calidad, Vicente. Definitivamente, Andrés, absoluta coincidencia. No hay otro camino que rayar la cancha. Y cuando me refiero a rayar la cancha, esto pasa por establecer cuáles son los temas prioritarios a discutir. 14 meses es un tiempo corto, pero es necesario establecer, ok, ¿qué vamos a hacer puntualmente para fortalecer el trabajo de la justicia, para que sea un aporte a la lucha contra la inseguridad? ¿Cuál va a ser el aporte en materia de educación? Y en un tema que es importante también, Andrés, ponerlo sobre la mesa, la gobernabilidad. Sin gobernabilidad no vamos a tener orden. Y obviamente tampoco va a existir trabajo coordinado, porque si hay algo que esta asamblea no puede repetir es precisamente esa pugna, ese choque de fuerzas, ese choque de trenes en el que el único perjudicado al final del día es el ciudadano. Por lo tanto, una obligación de esta asamblea, más allá de que hay que esperar el resultado de las elecciones y que a decir de muchos entendidos probablemente pueda llegar a ser una asamblea bastante fraccionada, la gobernabilidad es una demanda de la ciudadanía. Sin duda alguna tenemos que generar estabilidad para empezar a tratar los problemas dentro de una agenda que necesariamente tiene que estar coordinada también con el Ejecutivo. Coronel Gutiérrez, hay una propuesta que ha surgido, que se ha presentado en un momento dado, de incluso convocar a una constituyente. Estamos asistiendo a un periodo turbulento con esta inestabilidad, en fin, y generar un elemento adicional en ese sentido, ¿qué opinión le merece? A ver, nosotros somos contrarios a una asamblea constituyente, porque en una asamblea constituyente los mismos asambleístas no se van a poner la soga al cuello. De ahí que proponemos en su momento una mega consulta popular para que sea el pueblo, es decir, nosotros, ustedes, los que con nuestro voto aprobemos cambios radicales en beneficio de los ecuatorianos. ¿Eso se propondría en esta asamblea? No, eso debe ser ya en el periodo regular, en el año 2025, con el próximo presidente del Ecuador. Ahora, nosotros, si así lo deciden ustedes, queremos ir a la Asamblea Nacional para trabajar desde el primer minuto. Yo sé que año, 2, 3 meses es muy corto, pero se puede hacer bastante. Nosotros en 2 años, 4 meses, le dimos la vuelta al Ecuador. De un país con gravísimos problemas económicos, entregamos un país boyante con un crecimiento cercano al 9%, con la generación de más de 250,000 empleos. Es decir, se puede trabajar. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Pero no desde el legislativo. Así es, pero lo que estoy haciendo un símil es que en corto tiempo, si ustedes eligen gente honrada, gente patriota, gente con experiencia positiva, gente que vaya a trabajar, se puede hacer mucho. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Reformar algunos artículos de la Constitución y leyes que fueron elaboradas a favor de los delincuentes. Por ejemplo, reformar el artículo 146, numeral 6 de la Constitución, que permite, permite el principio de la ciudadanía universal, porque este principio mal aplicado le ha convertido al Ecuador en lo que es ahora, un basurero
de la delincuencia internacional y en un paraíso de los carteles de la droga. Porque acá viene todo el mundo, nadie le pide papeles, nadie les pregunta que vienen al Ecuador y estamos llenos de mafias albanesas, mafias chinas, del Medio Oriente, carteles de la droga de México, del Perú, de Colombia. Y también proponemos reformar artículos de la Constitución que se opongan a la posibilidad de la cadena perpetua en el Ecuador. Ok, gracias. Y luego vamos a reformar... Ya, termine. Y luego vamos a reformar el Código Penal para sancionar con cadena perpetua a todos los políticos ladrones de fondos públicos mientras no devuelvan el dinero robado. Igualmente para los jueces y fiscales corruptos que a cambio de dinero dejan en libertad a delincuentes o mal utilizando las medidas cautelares como el habeas corpus. Repito, mano de hierro, pero dentro de la ley. En caso contrario, jamás vamos a salir de este hoyo de la corrupción y con esta amenaza letal de la delincuencia. La reforma constitucional, ¿usted es partidario? ¿Se puede hacer así fácilmente? Mira, Andrés, una vez más, tenemos que jugar también entendiendo que tenemos un marco regulatorio que está vigente en el Ecuador y un tiempo que está corriendo. Tenemos que llegar y empezar a trabajar con el marco regulatorio. Probablemente lo que dice aquí el Lucio se puede hacer no en el periodo de transición. En este de 8... Y eso es mentirle a la ciudadanía. De 15 año, meses. Eso no va a suceder. Tenemos que trabajar en la impunidad. No es cuestión netamente de hacer más leyes. El legislador no tiene la capacidad de ejecución. El legislador lo que hace es emitir las leyes, porque quien está en el poder ejecutivo es quien tiene los recursos para ejecutar. Cuando las leyes no funcionan, el legislador tenemos la capacidad de fiscalización y el poder político de sanción y destitución. Ahí es donde la impunidad tiene que recaer en la cancha de nosotros los legisladores. Porque no es cuestión solamente de emitir y tener leyes más fuertes. Ya hemos probado ese camino y no funciona. Porque al delincuente no le interesa que la pena diga la pena más punitiva del planeta si el delincuente hace tabla rasa del sistema judicial. Cuando se ataque la impunidad con la fiscalización del legislativo, ahí vamos a tener un cambio. No es cuestión ni siquiera de más cárceles, es cuestión de más escuelas. Hay que trabajar en el fondo de la inseguridad. Y el fondo de la inseguridad es que los niños no tienen acceso a educación pública. Entonces no veamos solamente la punta del iceberg. Sin duda alguna, la mano dura se corta con cero impunidad. Bueno. Y para eso los legisladores tenemos que fiscalizar. Ok, vamos a concluir este segmento. Quiero pedirles rápidamente una apreciación respecto a un tema que tenía que ser resuelto el 20 de agosto. ¿Usted es partidario del sí o del no en la consulta del Yasuní? Sí, pero con alternativas, porque necesitamos de alguna manera tener ese dinero que se va a dejar de recibir el momento que no se sigue explotando el Yasuní. Elsa, por favor, ¿sí o no en el Yasuní? La alianza, claro que se puede, con Yacu Pérez dice sí a proteger el Yasuní y el Chocó andino, porque no solo son los pulmones del planeta, sino el útero, donde está todas las formas de vida. Ya estamos cansados de pensar que la única forma de resolver los temas económicos es explotando y afectando la naturaleza. Hay alternativas, además que se está agotando los recursos y tenemos además un plan súper claro de cómo hacer posible una reactivación económica con mayor trabajo, además protegiendo nuestras aguas, nuestros recursos y nuestro territorio. Ok, quiero ir con Vicente Tayano, su posición sobre el tema Yasuní. Andrés, no estoy de acuerdo con lo propuesto en la consulta popular. Definitivamente nosotros tenemos que ir hacia una utilización de nuestros recursos naturales de manera responsable. Hay que cuidar el ambiente y sin duda alguna para resolver las problemáticas y las falencias que tenemos en infraestructura, en educación, en salud, necesitamos recursos que tienen que ser administrados de manera responsable. Posición en torno al Yasuní. Nosotros, junto con el presidente Otto Sonnenholzner, sabemos que va a ganar la consulta en el sí y estamos de acuerdo con eso. Hay que cuidar la naturaleza y hay que empezar a trabajar no solo en las energías renovables, sino en la innovación en energías renovables. La discusión ya no es si vamos a las energías renovables. La discusión es cómo innovamos en las energías renovables, porque ese es el camino del mundo y el camino en el que el Ecuador no se puede quedar detrás. Vamos a ir a una pausa, tenemos que atender información publicitaria. En un instante retornamos.
continuar junto a nosotros. 9 alianzas, movimientos y partidos políticos inscribieron sus listas de asambleístas nacionales para estas elecciones anticipadas. En total son 135 los aspirantes a ocupar una curul como legisladores nacionales, 666 candidatos provinciales, 394 por circunscripción y 40 candidatos a asambleístas por el exterior. ¿Quiénes encabezan las principales listas nacionales? La lista que impulsa la alianza Claro que se puede, es decir, Unidad Popular, el Partido Socialista y Democracia Sí, está encabezada por Bruno Segovia, quien ya ocupó este cargo en 2021 por Pachacutic, pero terminó siendo independiente. El expresidente Lucio Gutiérrez y ex candidato a la Asamblea en 2017 encabeza el listado de Sociedad Patriótica. La Revolución Ciudadana nuevamente apuesta por la hermana del expresidente Rafael Correa, Pierina Correa, como primera candidata, quien fue legisladora durante el periodo disuelto, al igual que José Agualzaca, Paola Cabezas y también Ricardo Ulcuango, quienes también integran este listado. Mientras que por el Partido Social Cristiano figura también el exasambleísta destituido Henry Kronfle, quien ha ocupado este cargo desde 2017. La alianza entre Suma y Avanza la encabeza la exfuncionaria del municipio capitalino Karina Subía. La sigue Guillermo Celi, exasambleísta del periodo 2017 al 2021. Por el movimiento amigo Víctor Bravo, ex jefe político de la gobernación de El Oro, mientras que por el movimiento Construye va el exministro del Interior Patricio Carrillo, que aunque el CNE negó la impugnación en su contra, en caso de ganar podría estar impedido de ejercer el cargo, pues fue censurado por la Asamblea Nacional en febrero pasado. El primero en el listado del movimiento Reto es su director Eduardo Sánchez. Finalmente, por la alianza ADN figura la excoordinadora zonal del Ministerio de Deporte, Valentina Centeno. ¿Qué se puede esperar de una asamblea integrada por políticos recurrentes? Lo analizarán nuestros panelistas. Así es, ¿qué debemos esperar o cuál es la aspiración de los ecuatorianos frente a la nueva asamblea? En las encuestas, en casi todas las encuestas o coinciden ellas, los temas recurrentes de mayor preocupación son la seguridad y el empleo. ¿Cómo vamos a resolver eso? A ver. Bueno, sin duda la alianza Claro que se puede tiene una claridad absoluta sobre cuáles son esos problemas. No sabemos que ahora estamos enfrentando inseguridad, desempleo, necesitamos reactivación económica y protección en el marco de la naturaleza. ¿Qué pensamos sobre el tema de la seguridad? Sin duda es un elemento, una columna vertebral de nuestra propuesta, porque el 2022 se ha convertido en uno de los años más violentos para nuestro país, para todos los sectores sociales. Ahora nos están matando a las mujeres más que antes. Si bien en el 2019 nos mataban cada 44 horas, ahora decimos que pasa cada 26 horas en nuestro país. ¿Y qué queremos hacer? Tenemos 5 acciones urgentes y emergentes. ¿Pero con leyes? Con leyes y en articulación justamente con el Ejecutivo. Lo primero que queremos hacer justamente es hacer un cambio de 360 grados para mejorar el proceso de formación de los policías. Eso significa que se conviertan en expertos para enfrentar el crimen, y en especialistas también para prevenir el delito, que es un asunto importante. Esto tiene que estar articulado a una reforma del COESCOP que permita, por ejemplo, valorar cómo se dan los procesos de ascenso de los policías, de tal manera que no pese tanto la antigüedad, sino sobre todo el nivel de profesionalización y de méritos que cumple. Eso nos permite evitar la arbitrariedad. ¿Cuál es el punto 2, 3 y 4? El 3, sin duda, tiene que ver justamente con articular conjuntamente con todos los distintos niveles o estados un plan de desarme del crimen organizado. No necesitamos armar a la ciudadanía, sino desarmar ese crimen organizado. Y finalmente es necesario, y lo vamos a hacer el primer día que lleguemos a la Asamblea Nacional, una ley general de víctimas, porque es necesario reparar integralmente a aquellas madres que han perdido a sus hijos, aquellos hijos que han perdido o que han quedado huérfanos y han perdido a sus padres, y porque lastimosamente las políticas que estamos enfrentando muchas veces no se dan cuenta o solo piensan en los delincuentes, pero no en las víctimas de la delincuencia. Ok, vamos a ir a Guayaquil. Vicente, ¿cómo enfrentar la inseguridad, por favor? Andrés, estamos absolutamente claros que esta principal problemática, hablando de la inseguridad, necesita decisiones. Y cuando hablamos de decisiones, tenemos que tener presente un punto fundamental. La justicia y su trabajo son un eje para combatir a la inseguridad. Y lamentablemente, hoy no se le marca el paso
no intrometiéndose en el trabajo de la función judicial, sino en cuanto a qué pasa. Y te voy a citar un ejemplo. Entre el 2022 y lo que va del 2023, más de 13.000 denuncias por extorsión, que además eso está causando cierre de establecimientos comerciales, pérdida de plazas de trabajo. De esas 13.000 denuncias, ni siquiera 100 han llegado a sentenciarse. Por ejemplo, en el caso de los delitos flagrantes, no se sabe, al menos en Guayaquil, en la zona 8, cuál es el trabajo que estén realizando jueces y fiscales. ¿Cuántos son aprendidos en delitos flagrantes? Me refiero a los delincuentes. ¿Cuántos son sentenciados vía procedimiento directo? ¿Y cuántos se quedan recluidos porque lamentablemente son aprendidos hoy y mañana están nuevamente en la calle? Por lo tanto, el marcar el paso, la producción de trabajo de la función judicial es necesario, porque de lo contrario, el recurso invertido, el esfuerzo de la fuerza pública y de todo el Estado para combatir la delincuencia simplemente va a seguir lanzándose a un tacho de basura. Hablando de norma, no podemos ir hacia el populismo penal, Andrés. Y hablando de materia legislativa, nosotros tenemos suficiente norma el día de hoy, pero el problema está dado desde las personas, en este momento desde quienes están aplicando la ley. Y por lo tanto es fundamental trabajar también de la mano para poder corregir aquello. Y es por eso que el ciudadano no confía en la justicia y es ahí en donde debemos enmendar. Natalie lo decía acertadamente, tenemos que saber ejercer nuestra facultad fiscalizadora. En 14 meses podemos empezar a tomar decisiones que nos permitan resolver el problema. Y, por ejemplo, como le está planteando ya en Topic, resolver en los primeros 14 meses, por lo menos, disminuir en un 30% el índice de robos que se están dando en el país. Coronel Gutiérrez, este tema que estamos viviendo, el país está enfrentando, que es la inseguridad, obedece, de acuerdo a los expertos y a la información que se tiene, a estos carteles, a estas bandas, a estas redes que están operando en el país. Es preciso ya enfrentar con decisión el tema de legalizar el consumo de las drogas. Sí, aparte de legalizar el consumo de las drogas para combatir a las mafias del narcotráfico, para proteger la salud de los que consumen y también para que haya ingresos para el Estado, nosotros vamos a proponer la legalización del uso recreativo del cannabis como una parte, y también vamos a profundizar el uso del cannabis en la industrialización y también en la parte de salud. En la industrialización, porque como ustedes saben, del cannabis se pueden realizar fundas plásticas, jabones, grasas, inclusive materiales de construcción biodegradables que no contaminan. Entonces, esto sería un aporte a a parar la destrucción agresiva que estamos realizando de la naturaleza, pero también para combatir con mano de hierro a los delincuentes, y dentro del marco legal vamos a proponer reformas para fortalecer la actuación de militares y policías con la base legal para evitar que posteriormente haya retaliaciones políticas y también jurídicas, como ya ha sucedido en el Ecuador, a bandas delincuenciales que secuestraron, que asesinaron, que asaltaron cuarteles, que robaron fusiles, que robaron pistolas de cuarteles militares y policiales. En el gobierno del ahora prófugo de la justicia, expresidente Rafael Correa, se les condecoró, se les indemnizó y hasta me parece que les dieron pensiones vitalicias, mientras que a los militares y policías que combatieron a esos delincuentes están siendo enjuiciados. También vamos a proponer reformas o eliminar todas esas leyes prodelincuentes que se realizaron y se elaboraron en ese gobierno a favor de los delincuentes. Okay, muchas gracias, Lucio. El tema del cannabis es un asunto polémico. ¿Usted es partidaria de legalizar el consumo de la marihuana? Sí, lo he dicho abiertamente y no desde ahora, desde hace algún tiempo, pero quiero regresar hablando del tema de la legalización, que me parece importante ya tener sobre la mesa legislativa los temas que urgen a nuestro plan de gobierno, porque todo esto venía de la pregunta de la inseguridad. Nuestro plan de gobierno es paz, plata y progreso. Paz para las familias del Ecuador, plata en los bolsillos y consecuentemente progreso para las familias del Ecuador. Nosotros lo vamos a atacar con una visión 360.
Básicamente esto es, Andrés, zapatero a tus zapatos. El Ejecutivo ejecuta, el Legislativo genera la normativa y fiscaliza. La función judicial y los otros dos poderes del Estado también tienen que trabajar haciendo lo que les toca. Esto no es cuestión de seguir en estas mezcolanzas y en el yo te doy, tú me das y estar en la pugna de poderes. Señores ecuatorianos, no se dejen engañar. Ustedes ya vieron lo que sucedió con la pugna de poderes, cómo terminó atomizado el Legislativo, cómo terminó el Ejecutivo sin dar pie con bola. Es momento de que cada función del Estado trabaje en lo que tiene que hacer. Eso se llama generar gobernanza. Generar gobernanza no es aplaudirle a un gobierno que haga lo que le dé la gana. Generar gobernanza es lo que necesitamos todos, porque por la falta de gobernanza, por la falta de coherencia y de trabajo conjunto, porque el Estado es uno solo, el Estado no es un gobierno, el Estado somos todos, es que tenemos ahorita, vamos a cerrar el año con 30 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso no se soluciona únicamente con más leyes, eso se soluciona cada quien haciendo su parte del trabajo. Vicente, vamos a Guayaquil. Quisiera proponer entonces el otro asunto que es de preocupación de los ciudadanos, el empleo. Lo que ocurre es que hay algunas iniciativas, incluso una propuesta de ley en torno al tema, con reformas al Código del Trabajo, que no es atendida por estas inquietudes y preocupaciones que hay alrededor de los beneficios alcanzados por los actuales trabajadores, aquellos que están en la formalidad. Pero hay, Vicente, 6 millones de ecuatorianos que están en el desempleo, en el subempleo, en el empleo inadecuado, en fin. A ellos hay que atender, por favor. Definitivamente, Andrés, y no hay empleo si no hay seguridad. No podemos ir a un proceso de reactivación económica y productiva si no generamos condiciones de seguridad. Y hablando de qué hacer para fortalecer y para sostener plazas de empleo, yo presenté en el periodo legislativo 2017-2020 un proyecto que propone nuevas modalidades contractuales, precisamente para no flexibilizar, para facilitar la contratación. Y tenemos que poner sobre la mesa temas que han sido tratados como un tabú. No hay peor vulneración al derecho al trabajo que no acceder a una oportunidad precisamente por limitaciones legales. Y hay que llegar, a mi juicio, a una discusión. ¿Por qué no podemos ir a una contratación por horas que sí, que cumpla con el pago de todos los beneficios sociales y garantías que ya están establecidas en la Constitución y en la ley? Y es que tenemos que entender el empleo desde generar condiciones, porque en el Ecuador tenemos que legislativamente crear condiciones para que la empresa privada pueda producir y pueda generar la apertura que va a llevar a dar nuevas plazas de empleo. Y definitivamente hoy un agravante a la falta de empleo, 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo en este país, está dado precisamente por la inseguridad. El sector comercial está prácticamente liquidado, está condenado a cerrar definitivamente o a recortar sus horarios de atención. Por lo tanto, un tema indispensable en la mesa de discusión va a ser una reforma puntual a la legislación laboral. Y sin duda alguna tenemos que pensar en quienes tienen la energía y la vitalidad para poder ejercer una labor que les va a generar ingresos por determinadas horas. Esta es una discusión no ajena en América, no ajena en el mundo, pero lamentablemente el excesismo garantismo mal aplicado, por esos que simplemente escriben leyes y que nunca han administrado nada, nos tienen complicados en cuanto a los números de acceso a fuentes de empleo. Claro, y las centrales sindicales, Elsa, se oponen a ciertas reformas. Pero claro, hay una comodidad porque ellos están en la formalidad, ellos tienen beneficios. Pero no pensamos en ese ejército al que se refería Vicente también, de ecuatorianos que están limpiando parabrisas, que están en las calles, que están en la informalidad. Por favor. Más bien todo lo contrario. Creo que el Frente Unitario de Trabajadores ha dado un gran ejemplo presentando una propuesta de código de trabajo que plantea la necesidad de romper con la precarización del trabajo en todas sus formas, no solo las vinculadas a la relación laboral, porque es importante definir y discutir sobre la diversificación de las formas de trabajo. Nuestra propuesta desde la Alianza Claro que se puede, conjuntamente con Yacu Pérez, tiene esa línea. Busca finalmente romper ese nivel de desempleo que significa que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo en este país, que los jóvenes lo están pasando muy mal. Y por eso es que además de impulsar la reforma en el marco de esta propuesta de código de trabajo, también planteamos algo muy importante y que es el acceso al trabajo para nuestros jóvenes en el campo de la tecnología y la industria. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, reformas al artículo 15 del Código de Trabajo que permite que cuando alguien inicie una actividad industrial o tecnológica, por lo menos el 20% de sus trabajadores sean jóvenes. Eso permite la inserción en el campo laboral. O, por ejemplo,
que se hagan modificaciones o articulaciones a la ley de pasantías en el campo empresarial, de tal forma que, por ejemplo, se reconozcan las prácticas preprofesionales como experiencia laboral, porque los jóvenes quieren trabajo, pero entre comillas no tienen experiencia. Tenemos que buscar las formas para que entonces los jóvenes tengan oportunidades tanto para educarse como para tener un trabajo con dignidad y también para generar mejores condiciones para las mujeres. Estamos viendo altos índices de desigualdad en el campo laboral, entonces estas leyes de economía violeta tienen que ser revisadas y también, por ejemplo, la cuota laboral trans, que es algún elemento importante para romper las desigualdades. ¿Eso se va a implementar con reformas al Código del Trabajo? En el Código de Trabajo propuesto existe este tipo de condiciones elementos. Para mejorar el tema del desempleo. Andrés, de momento existen 8 proyectos de reforma al Código del Trabajo que están siendo tratados por la Asamblea. El más reciente, el presentado por el ex legislador Quispe. Es momento de hablar de innovación laboral, de evolución laboral. No es sinónimo de precariedad el innovar. Una vez más, existe un marco regulatorio. Las conquistas laborales son conquistas laborales. No nos podemos ir en contra de eso. Pero yo sí concuerdo con lo que decía Vicente. Queremos nosotros seguir midiendo la vara y seguir reformando algo que se expidió en 1938. Creemos, es más, que la gran mayoría, que esos 7 de cada 10 que no tienen trabajo, están esperando entrar a los 18 años a una empresa y salir a los 65 años de la misma empresa. Señores, eso ya cambió, el mundo ya evolucionó. La seguridad social tiene que encontrar en la tecnología un aliado. Tenemos que empezar a generar la capacidad de dinamizar las modalidades laborales con los derechos y las conquistas laborales consagradas, porque no se contraponen, van de la mano y la tecnología aquí es un aliado importantísimo. Entonces, una vez más, como ya hay 8 reformas que están presentadas, trabajemos con las reformas presentadas y abramos el tablero, porque cuando aquí, a mí me encanta que cuando se habla de reformas laborales, se les sienta en la mesa a los que tienen trabajo y no se les sienta en la mesa a los que están sin trabajo y no se les pregunta qué quieren. Si quieren el mismo saco y el mismo molde del Código del Trabajo que hoy tiene a 7 de cada 10 sin empleo. Coronel Gutiérrez, ¿cómo resolver el tema del desempleo? A ver, definitivamente... Desde el Parlamento, no olvide que usted va a ser legislador. Así es, definitivamente la mejor alternativa para enfrentar la inseguridad con mano de hierro y dentro del marco legal, para lograr un Ecuador sin miedo y generar empleo, es Jan Topic. Y nosotros, de ir a la Asamblea con su apoyo, ¿qué es lo que proponemos? Establecer todo el marco legal para generar empleo. ¿Cómo? Convirtiéndole al Ecuador en un centro financiero internacional, en un centro logístico, en un centro tecnológico, en un centro cultural, gastronómico y turístico internacional. ¿En qué consiste el Centro Financiero Internacional? En preparar toda la legislación, toda la seguridad jurídica para que los bancos más grandes del mundo vengan al Ecuador y en competencia con la banca privada ecuatoriana bajen drásticamente las tasas de interés a niveles internacionales menores al 3% de interés anual, para que todos los ecuatorianos, especialmente los más pequeños emprendedores, microempresarios, jóvenes profesionales, puedan hacer créditos baratos, invertir y generar empleo y de esa manera bajar también la delincuencia en el país. ¿En 15 meses? El centro tecnológico ¿En 15 meses se puede presentar. Mire, en 2 años, 4 meses, como presidente del Ecuador, le di la vuelta al país. Todo es cuestión de trabajar, todo es cuestión de que vaya gente dispuesta a servir al pueblo ecuatoriano y no solamente por vanidad o para estar chantajeando al gobierno para ver qué es lo que se obtiene. ¿En qué consiste el Centro Tecnológico Internacional? Preparar toda la legislación para que las empresas de tecnología del mundo como Microsoft, como Apple, como Google, vengan al Ecuador, inviertan en el Ecuador, generen empleo, haya transferencia de tecnología a la gente joven que está ávida de que alguien les dé una alternativa. El centro logístico es convertir al Ecuador en un gran Amazon para que todo lo que se produce en el mundo se reparta desde el Ecuador a los 5 continentes y también todo lo que se produce en el Ecuador, los emprendedores puedan de esta manera pues repartir al mundo y generar empleo. Leyes prácticas para aportar en coordinación con el presidente de la República, Jan Topic, para generar empleo en nuestro país. Plantear una ronda final rápidamente para conocer la apreciación que ustedes tienen en torno a esta controversia polémica en Guayaquil para la Marcha del Orgullo. ¿Qué opinión tiene respecto a la posición del alcalde de Guayaquil? Rápidamente. El orgullo es una conquista que viene teniendo las poblaciones GLBTI más desde hace tiempo atrás. Lo que acaba de pasar con el alcalde
básicamente les dijo que se vayan a ser excluidos. Les dijo que se vayan de las zonas icónicas. Me habla de que hay un problema de tráfico por la marcha. Y cuando hacen los mitines políticos, midamos las cosas con la misma vara. Déjame acabar, Andrés, porque esto para mí es muy importante, porque yo soy una activista de las causas de nosotras las mujeres y de las causas de todos los géneros. Salgan a marchar. Salgan a marchar porque esta es una conquista de ustedes. Y cuenten con todas las que somos aliadas en su lucha. Ok, tenemos que ir con Vicente. Vicente, su apreciación de lo que ocurre en su ciudad en torno a la marcha del orgullo. Andrés, en la vida y en la vida pública, la experiencia y el tratar con responsabilidad el ejercicio de los derechos no puede ser una coincidencia. Y es que es una marcha que se ha venido realizando ya hace algunos años, precisamente no solo como una conquista, sino como con el pleno ejercicio del derecho a expresarse, y definitivamente creo que fue una decisión desatinada del alcalde de Guayaquil el haber cambiado el lugar de la marcha. A ver, un día sábado es posible con planificación manejar el movimiento de tránsito y de personas, porque entiendo que ese fue el argumento de fondo, y nosotros tenemos que superar esas discusiones. Nosotros debemos entender como sociedad que todos somos iguales, que todos tenemos derechos, y sí, sin duda alguna, mi derecho termina cuando inicia el derecho del otro. Y si era posible, a mi juicio, el sentarse en la mesa, discutir, establecer condiciones precisamente para que se realice en armonía. Y cuando me refiero en armonía, no me refiero solo en relación a quienes quieren marchar, sino a todos quienes vivimos en la ciudad de Guayaquil. Ok, gracias. Rápidamente, Elsa. Es una muestra de la vieja política que queremos dejar en el pasado, porque no solo es una marcha, sino la visibilización de una agenda urgente que tiene que imponerse e impulsarse en el país desde todas las funciones del Estado para romper la violencia estructural que se vive, para romper la falta de acceso a la justicia, la falta de acceso a trabajo, educación. Hoy más que nunca tenemos que rechazar este tipo de actos de odio con nuestro voto para buscar alternativas distintas. Coronel, rápidamente, su posición. Nosotros somos tolerantes, hemos tenido en nuestro partido político candidatos homosexuales o LGBTI y también candidatas lesbianas. Así que dentro de la tolerancia, pues también respetamos la igualdad y los derechos. Y de llegar a la Asamblea, justamente seré esa voz para que se respeten los derechos de todos los ecuatorianos, para que haya realmente igualdad de todos los ecuatorianos, y dentro de ello, pues también hay que respetar la decisión tomada por los grupos LGBTI. Ok, muchísimas gracias. Hacemos una pausa. Ya volvemos en un instante. Bien, estamos en el segmento final y quiero proponer a nuestro invitado en Guayaquil, Vicente Tayano, su punto de vista, su apreciación sobre una de las tareas fundamentales que tiene el Parlamento, que en muchos casos se ha descompuesto, se ha desprestigiado y no ha resultado lo que uno aspira. Tenemos uno de los problemas más críticos, junto con los tratados en el segmento anterior, que es la corrupción. Y el tema de la fiscalización es tarea, responsabilidad de ustedes en caso de llegar al Parlamento. Vicente, por favor. Sí, definitivamente, Andrés, el rol de fiscalización es un rol que tiene que ser ejercido no solo con responsabilidad, sino dentro de una verdadera agenda programática. Lamentablemente, en el último periodo, la fiscalización se ejerció a la carta y sin duda alguna fue utilizada como una palestra para dar un trampolín político, y por eso es que el ciudadano detesta el quehacer legislativo, y el 4%, número con el que termina la Asamblea que se fue a la casa, es la muestra de aquello. El ejercicio de fiscalización tiene que estar directamente vinculado con las causas que interesan al ciudadano. Sin duda alguna corrupción, pero también con las otras que van a permitir soportar los problemas como en materia de inseguridad. Lo decía en mi primera intervención, no podemos dejar en libertad a los jueces y fiscales que están abusando en el ejercicio de su cargo y están beneficiando a los delincuentes. Por lo tanto, Andrés, la agenda de fiscalización tiene que ser absolutamente clara, no una agenda de persecución, sino una agenda que siente precedentes y que sin duda alguna permita que el ciudadano recupere la confianza en las instituciones como la Asamblea. El problema no está en las instituciones, el problema está en las personas que llegan a la Asamblea, que no ejercen su rol,
que devalúan el quehacer legislativo y, como lo decía Natalie, muchos ni siquiera entienden la idea sobre qué se va a discutir. Por lo tanto, no puede existir una agenda de trabajo legislativo sin una ruta en materia de legislación que de manera responsable vaya a combatir la corrupción. Fiscalización, coronel, esa tarea fundamental para erradicar, para enfrentar, para luchar contra ese mal, la corrupción. Por supuesto que es una de las tareas fundamentales de los legisladores, pero necesitamos tener un marco legal y es por eso que proponemos la cadena perpetua para todos los políticos que roben el dinero público hasta que devuelvan la plata robada. Igualmente, sancionar con cadena perpetua a los jueces y fiscales corruptos que a cambio de dinero dejan en libertad a delincuentes y mal utilizando las medidas cautelares como el habeas corpus. Los partidos políticos también tenemos que hacer algo y proponemos reformas a la ley electoral. No puede en un país tan hermoso, tan mega diverso, tan rico en recursos naturales, pero pequeño, tener cerca de 300 organizaciones políticas. Hay organizaciones nacionales, provinciales, cantonales, parroquiales. Ya quieren presentar para hacer organizaciones políticas barriales, después quieren hacer de cada manzana. Eso no puede ser. Hay que reducir el número de organizaciones políticas. Vamos también a presentar una reforma para que todos los candidatos tengan que capacitarse políticamente y aprobar con examen para los puestos que quieren ser electos, desde la Junta Parroquial hasta Presidente de la República. No pueden ser candidatos ecuatorianos, gente que tenga grillete, ladrones de fondos públicos, gente que esté glosada por haberse robado los fondos públicos. ¿Qué imagen le estamos dando al mundo? ¿Qué mensaje le estamos dando a nuestros jóvenes? Y también analizar, ¿por qué no?, la posibilidad del voto voluntario en el Ecuador, para que justamente haya candidatos de mayor nivel que demuestren su experiencia, que demuestren su honradez y que también demuestren su patriotismo para que vayan a la Asamblea a servir a los ecuatorianos. La lucha en contra de la corrupción y la fiscalización, porque lo que ustedes van a ir es al Parlamento, eso hay que recordarles. Ustedes van a ir a hacer leyes, no a resolver los problemas nacionales en su conjunto. Millones de millones se van en temas de corrupción en el país y esos millones de dólares podrían utilizarse para resolver los temas de educación, de empleo, de salud, de seguridad. Por eso es que tenemos que tener una propuesta clara de carácter legislativa y de fiscalización y control político. ¿Qué significa esto? Primero, reconocer el trabajo que ha hecho la Comisión Nacional Anticorrupción y la propuesta que presentará tanto para prevenir el tema de corrupción, que tiene que ver desde el tema cultural y educativo, hasta la necesidad de constituir una instancia que realmente haga el ejercicio de control y verificación de la transparencia del uso de los recursos públicos del Estado. ¿Usted sería partidaria de que venga esa comisión de las Naciones Unidas, como se hizo en Guatemala, para que nos ayude a luchar en contra de la corrupción? Necesitamos hacer una articulación nacional e internacional que tenga autonomía del Ejecutivo y de otras funciones del Estado, de tal manera que se garantice los procesos de control y de transparencia. Y finalmente necesitamos también hacer un trabajo de fiscalización. Quienes vamos a la Asamblea, en la Alianza Claro que se puede, somos personas que tenemos las manos limpias, no tenemos pasado de corrupción. Y somos como ustedes, trabajamos para comer. Por eso es que allá vamos a ir a fiscalizar con fuerza a quienes. Primero, al anterior gobierno, el gobierno que se va, que no ha vivido un proceso de fiscalización. No sabemos qué ha pasado con la plata, solo sabemos que la inversión social ha bajado en nuestro país, que ahora vivimos con mayores niveles de inseguridad, pero también a ciertos sectores, porque nuestra propuesta implica un pacto ético y ecológico. Vamos a fiscalizar las concesiones mineras, por ejemplo, y petroleras, para saber qué está pasando con la plata y cómo se han enriquecido muchas veces con concesiones irregulares, enriquecido sus bolsillos, afectando la economía y también a la naturaleza. Y hay un tema fundamental, que es la fiscal general del Estado. Muchísimos dardos se dirigen en contra de la doctora Diana Salazar. Andrés, solamente para hablar un poquito de lo que les preguntaste a todos, que me parece importante, hay que empezar con el ejemplo. La fiscalización empieza desde cómo están conformadas las listas de los asambleístas y de con quién vamos a llegar de la mano a gobernar este país. Nosotros vamos a llegar con un líder que ya ha demostrado honestidad, que es Otto Sonnenholzer. Vamos a llegar con líderes que tienen trayectoria para llegar a proponer leyes y a trabajar en el legislativo con coherencia. Entonces, lo primero que hay que fiscalizar es fiscalizarnos, porque el nicho más grande de corrupción que también han tenido estos gobiernos es el legislativo. Entonces, primerito, con el ejemplo, con una asamblea que también se vea casita adentro,
para que veamos qué se está proponiendo. Y con respecto al tema de la fiscal, sin duda alguna yo creo que ha sido evidente para todos los ecuatorianos que ahorita las pugnas de poder están centradas en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y los entes de control. La Asamblea tiene que ser determinante en brindarle al país las garantías de que se está fiscalizando una gestión, no a la persona, sino a la gestión. Porque cuando se tiende netamente a pensar en que la fiscalización va a la persona, terminan siempre en ataques y no se concluye nada. Aquí hay que fiscalizar gestiones, hablar con el ejemplo. Y usted tiene la capacidad de votar por quienes son los rostros que llegan con esa transparencia, porque para exigir transparencia, primero hay que ser transparente. Una ronda final, 30 segundos cada uno. ¿Por qué quieren ir al Parlamento? ¿Por qué son políticos si es un sector, una clase, para usar la expresión que teníamos antes, muy desprestigiada, coronel? Bueno, ecuatorianos, pido su apoyo para ir a la Asamblea Nacional y poner a disposición de Ecuador toda mi experiencia exitosa, mi patriotismo demostrado con hechos, no con palabras, y mi honradez igualmente demostrada con hechos y no con palabras, para transformar a ese legislativo que se ha convertido en un antro de corrupción, de vagancia y de no hacer absolutamente nada en beneficio de ustedes. Elsa, por favor, 30 segundos. Gracias. Muchas gracias a ustedes por escucharnos esta noche. Soy Elsa Guerra Rodríguez. Tengo 17 años de trabajo en la política desde mis 17 años, pero también me he preparado para asumir este cargo. Soy abogada, tengo una maestría en Derecho Procesal y tengo un PhD en Derecho de alrededor de 10 años de experiencia en la gestión pública en el sector educativo. Pero sobre todo vengo con las manos limpias y con una propuesta clara en el marco de la Alianza Claro que se puede, que con Yacu Pérez vamos a llegar para impulsar un Ecuador que sea seguro, que sea productivo, que tenga educación, que tenga trabajo para nuestros jóvenes, nuestras mujeres, para nuestros emprendedores, para todas las personas que tienen dignidad y que merecen entonces ser tratadas desde esa medida. Por favor, ¿por qué ser política? Ecuatorianos, lo primero es que yo llego sin mentirles. Yo les estoy diciendo lo que sí se puede hacer. Hablar es fácil, prometer es la cosa más sencilla del mundo. Yo tengo una trayectoria que habla por mí. Trabajo desde que tengo 16 años, hoy tengo 33, y he trabajado muy de cerca con el tema normativo. Yo no llego a averiguar en qué piso quedan las comisiones. Yo me meto en esto, porque si los buenos no nos metemos en esto, entonces siempre va a seguir siendo ese nicho de corruptos y de arribistas y oportunistas. Voten por quienes tienen hoy las manos limpias, pero no basta solo con tener las manos limpias. Hay que tener la trayectoria que avale que esas manos limpias van a poder trabajar de manera congruente y apalancada en proyectos de gobierno que les digan la verdad. Prometerles es muy fácil. Ok, Vicente, con usted terminamos. Adelante en Guayaquil. Andrés, estamos viviendo como país un momento muy complicado, no solo por la crisis de inseguridad, sino que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo. La Asamblea Nacional tiene que trabajar en beneficio del país, no puede ser un circo. Necesitamos integridad, capacidad y experiencia. Y es precisamente lo que le estamos proponiendo al Ecuador, un Ecuador con trabajo, un Ecuador con libertad, un Ecuador sin miedo, de la mano de Jan Topic. Tengo 43 años, 5 títulos universitarios, soy profesor universitario, sería mi segunda experiencia en el legislativo. Tenemos absolutamente claro lo que tenemos que hacer. Priorizar una agenda conectada con los intereses ciudadanos, fiscalizar con responsabilidad, pero fundamentalmente devolverle la paz, la tranquilidad al Ecuador. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Gracias a la audiencia también por habernos acompañado esta noche aquí en Hora 25. Nos despedimos. Felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de